Hola, hola, mi nombre es María Alejandra Ramírez Ceballos y mis compañeros aquí presentes. Sonia Narváez Grijalva y mi compañero. Y yo, Juan Felipe Rodríguez. Nosotros somos estudiantes de cuarto semestre de Derecho y mediante este video podcast vamos a hablar de un tema bastante importante para los trabajadores de Colombia: las modalidades del contrato de trabajo y las formas en que puede terminar una relación laboral. Pero además estos temas los hablaremos con lo más nuevo, lo más reciente, la Ley 2466 del año 2025, conocida como la reforma laboral. Esta reforma busca fortalecer el trabajo digno y decente, mejorar las condiciones laborales y darle mayor importancia a la estabilidad y el empleo. La ley empezó a regir a partir del 25 de junio del 2025. Exactamente, como dice mi compañera, esta reforma pues buscó fortalecer el trabajo digno y decente. Pues algo que me parece interesante, creo que también igual a mis compañeros nos parece interesante, es que la reforma pues cambió varias reglas que antes conocíamos en el Código Sustantivo del Trabajo. Aquí en este podcast pues nos vamos a encargar de explicar qué fue lo que cambió y de una manera sencilla para que ustedes lo entiendan. También pues nosotros como estudiantes de Derecho. Bueno, primero debemos que entender qué es un contrato de trabajo. En palabras más sencillas, es el acuerdo mediante el cual una persona se compromete a realizar un trabajo personalmente para otra persona o una empresa y recibe una remuneración y está bajo la subordinación del empleador. Por eso, para saber si realmente existe un contrato de trabajo, debemos fijarnos principalmente en los tres elementos. El primero es la prestación personal de servicio, el segundo, la remuneración y el tercero, la subordinación. Estos elementos los encontramos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Y realmente este último elemento es muy importante porque significa que el empleador puede dar instrucciones relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, puede establecer horarios, indicar cómo debe realizarse una actividad y establecer determinadas reglas dentro de la empresa. La Ley 2466 del 2025 también modificó la forma en que se regula la subordinación, manteniendo la idea de que esta debe existir durante el tiempo que dure el contrato. Uno de los cambios que más debemos destacar es el relacionado con el contrato a término indefinido. La reforma laboral establece que los trabajadores y trabajadoras serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido, aunque permite que existan otras modalidades en determinadas situaciones. Como lo explicó mi compañera anteriormente, es decir, el contrato indefinido se convierte en la modalidad general, pero esto no quiere decir que desaparezca. Los contratos a término fijo o por obra o labor. Exactamente, la ley permite utilizar esas modalidades, pero establecen condiciones mucho más claras, ¿no? Y aquí podemos ver que uno de los objetivos de la reforma es fortalecer la estabilidad laboral. Antes de la reforma, muchas personas podían tener contratos a término fijo que se iban renovando durante bastante tiempo. Ahora existen nuevas reglas. La Ley 2466 del año 2025 establece que el contrato debe hacerse por escrito y que no puede superar los 4 años. Además, Aleja explicó: si el contrato a término fijo no cumple los requisitos establecidos por la ley, puede entenderse que el contrato es a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. ¿Por qué a término indefinido? Porque no lo encontramos en el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo, donde nos quiere decir que el contrato tiene fecha de inicio, pero no de terminación. Y también se establecieron reglas para las prórrogas. Por ejemplo, si el contrato inicialmente es inferior a un año, puede prorrogarse, pero después de la cuarta prórroga ya no puede renovarse por un periodo inferior a un año. Y en todo caso se debe respetar el límite máximo de 4 años. Otra modalidad que sigue existiendo es el contrato por obra o labor determinada.
Este contrato se utiliza cuando una persona es contratada para realizar una actividad específica que tiene un inicio y una finalidad determinados. Hay una condición importante, debe hacerse por escrito y debe señalarse de manera precisa y detallada cuál es la hora o labor que se va a realizar. Bueno, pues por ejemplo, imaginemos que una empresa contrata a una persona exclusivamente para participar en la construcción de una determinada obra, ¿no? Cuando esa obra termina, puede terminar el contrato, pero si la persona continúa trabajando después de que terminó la obra o si no se especificó correctamente la labor contratada, puede presentarse consecuencias y el contrato podría entenderse como indefinido. Ahora llegamos a la segunda parte de nuestro tema y nos hacemos una pregunta muy importante: ¿de qué manera puede terminar un contrato de trabajo? En el artículo 61, en terminación de contrato del Código Sustantivo del Trabajo, contemplan diferentes situaciones, como por ejemplo, voy a mencionar algunas y las que no mencione las podemos encontrar en el artículo antes mencionado. Por ejemplo, por muerte del trabajador, por mutuo acuerdo o consentimiento, por vencimiento del plazo pactado, por terminación de la obra o labor, por la liquidación definitiva de la empresa o establecimiento, y así sucesivamente. Pero aquí es donde tenemos que hacer una aclaración muy importante. No es lo mismo terminar un contrato porque llegó legalmente a su final que despedir a una persona sin justa causa. Bueno, despido y justa causa, ¿no? Cuando hablamos de despido tenemos que analizar si existe o no una justa causa. Si existe una justa causa prevista por la ley, el empleador puede terminar el contrato siguiendo las reglas correspondientes. Pero si no existe una justa causa y el empleador decide terminar el contrato, puede generarse obligaciones como el pago de una indemnización, dependiendo del caso. A continuación, vamos a hablar sobre el despido sin justa causa, es decir, que la reforma laboral también fortalece algo que nos parece importante, que es el debido proceso disciplinario. Es decir, la ley 2466 del 2025 establece garantías con el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, la posibilidad de controvertir las pruebas y la proporcionalidad de las sanciones. Esto quiere decir que un trabajador no debería ser sancionado simplemente porque el empleador dijo que hizo algo malo. Esto debe ser un procedimiento en el cual se respete sus derechos. Y a continuación, un ejemplo para entender más la reforma laboral. Ejemplo para entender la reforma, bueno, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Supongamos que una empresa contrata a Juan, para la redundancia, durante 6 meses mediante un contrato de término fijo. Cuando llegan los 6 meses, la empresa quiere terminar el contrato. ¿Puede hacerlo? Bueno, vamos a continuar con el ejemplo que estaba explicando mi compañero. En principio, sí puede terminar por vencimiento de plazos pactados, siempre y cuando que se cumplan las condiciones legales y las reglas sobre la terminación y el aviso correspondiente. Pero la situación cambia si, por ejemplo, el contrato no fue realizado por escrito o no cumple los requisitos establecidos por la reforma laboral. En ese caso, podría considerarse que la relación laboral es a término indefinido. Por eso es tan importante conocer la ley 2466 del 2025 y no pensar solamente como mi contrato dice 6 meses, entonces automáticamente se acaba. Hay también que revisar cómo se realizó el contrato y si realmente está cumpliendo con los requisitos legales. ¿Qué opinamos como estudiantes? ¿Qué opinamos nosotros como estudiantes sobre esta reforma que acabamos de explicar? De nuestro punto de vista, uno de los cambios más importantes de la reforma laboral es que busca darle mayor importancia a la estabilidad laboral. Pues sí, porque muchas veces un trabajador puede pasar años con contratos que se renuevan una y otra vez sin tener claridad sobre su estabilidad, ¿no? Ahora la ley establece que el contrato indefinido es la regla general, aunque permite otras modalidades cuando se cumplen las condiciones establecidas.
Pero también creemos que no todo depende de cambiar la ley. Los trabajadores deben conocer sus derechos y los empleadores sus obligaciones, porque una ley puede ser muy buena, pero si las personas no saben cómo aplicarla, puede ser muy difícil que la ley proteja al trabajador. Bueno, para concluir, podemos decir que la reforma laboral del 2025 introdujo cambios importantes en la forma en que entendemos los contratos de trabajo. Una conclusión quiere decir que, en pocas palabras, la reforma busca darle mayor estabilidad al trabajador, pero sin eliminar otras formas de contratación, como por ejemplo los contratos a término fijo y por obra o labor, que siguen siendo posibles siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por ley. También se fortalecieron garantías con el debido proceso y la protección de los trabajadores. Como futuros abogados, creemos que es importante no solamente aprenderse los artículos de memoria, sino entender para qué existen. Bien, tenemos que tener en cuenta que detrás de cada contrato hay una persona que depende de su trabajo para vivir y sostener su familia. Y precisamente por eso el derecho laboral busca proteger la dignidad, la estabilidad y los derechos de quienes trabajan. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este video podcast. Fue un placer. Bye. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este video caps. Nos vemos. Chao. Compañeros, esto fue una bonita tarde, compartimos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este video podcast. Espero que estén bien.